El invierno orureño se hace respetar. Los quirquinchos se ponen el mejor caparazón para salir y compartir con los amigos una pica, un pastel o buñuelo, especialmente en las noches. Algunos se reúnen para calentarse haciendo música, como nuestros amigos del Centro Cultural Hiwasana. Oruro tiene varios lugares turísticos y muchos no conocemos de nuestra propia historia, pero nunca es tarde para conocer. El protagonista, el encargado de esta nueva historia, será el historiador Mauricio Cazorla, que a pesar del intenso frío, nos dará cátedra de algunos lugares que reflejan la historia de Oruro. El punto de reunión para muchos es la Plaza Sebastián Pagador. ¿Usted sabía que antes de llamarse como la conocemos, se llamaba Plaza 6 de Agosto? Esta era una plaza de lo que antiguamente se llamaba Oruro Moderno, por eso es que la feria lleva el mismo nombre de Oruro Moderno. La plaza no se llamaba Sebastián Pagador, se llamaba Plaza 6 de Agosto. Originalmente esta debía ser una nueva urbanización para lo que iba a ser la ciudad desde 1915. En 1975 se hizo un concurso para elegir en realidad el monumento que represente a Sebastián Pagador, y justamente es el que tenemos arriba. Este monumento fue diseñado por el escultor Lara, uno de los hermanos Lara, que fue quien ganó el concurso, y después se hizo el proceso de adjudicación a una empresa. Pero no es lo único. Quiero que me acompañen por este lado, por favor. Este monumento tiene unas placas, tiene una en el lado este y en el otro en el lado oeste. Muy poca gente sabe el significado de estas placas, y esto es lo que les vamos a explicar. Esto representa una batalla de la Guerra de Independencia. Es la batalla de Cuyuri, muy cerca a la ciudad de Oruro, que se desarrolló en el año de 1815 en el Tercer Ejército Auxiliar Argentino, donde uno de los caciques de Andamar, que en realidad fue quien lideró esta batalla y venció. Lamentablemente no está dentro de los registros de la historia de la Guerra de Independencia porque muy poco conocemos. Y justamente es una placa de bronce que se la mandó a hacer para colocar en este espacio. Y vamos a ir a conocer la otra más, por favor. Otra placa que muestra tres escenas importantes. La de la izquierda es la representación de Sebastián Pagador la noche del 9 de febrero de 1781. Cuando convoca a los mestizos y criollos en el proceso de lo que fue el grito que nosotros llamamos de independencia. Esto fue el 9, porque el movimiento donde se mataron a los españoles fue el 10 de febrero. Al lado, al medio, hay tres personajes. Reconocemos a los tres personajes en realidad que son los que han iniciado en 1739 el movimiento de independencia. Estamos hablando de Juan Vélez de Córdoba, Eugenio Pachagnina, que es el de la izquierda, y Manuel de Castro, que es el de la derecha. Están en una mesa firmando un documento que se llama el Manifiesto de Agravios, un documento que promueve y propone la independencia en 1739. Nunca se dio esto, porque lamentablemente fueron traicionados por uno de los complotados de este movimiento. Y a la derecha vamos a ver el ajusticiamiento, la pena de muerte de Juan Vélez de Córdoba. Está con las manos atadas y yendo hacia lo que es la ejecución con la pena del garrote. Se sienta en esa pila de adobe, le van a colocar la soga al cuello y así lo van a ejecutar en la Plaza del Rey, lo que actualmente es la Gobernación, en el patio de adentro. Entonces, esta es la placa que muestra este proceso que nos da el inicio de lo que ha sido la Guerra de Independencia. Quien ha promovido este proceso ha sido Oruro ya en 1739, ha continuado en 1781 y además ha sido parte en el movimiento del 6 de octubre de 1810. Y arriba está don Sebastián Pagador.
Cerca a la Plaza Sebastián Pagador, en la avenida Bush, están varios monumentos que pasan desapercibidos, como el de los hermanos Rodríguez, pero más información nos dará Mauricio Cazorla. Estos dos personajes en realidad son los hermanos Rodríguez, Juan de Dios Rodríguez y Jacinto Rodríguez, que han sido los que han impulsado el movimiento de febrero de 1781. En Oruro en realidad es bien interesante porque están ellos como que han pasado a segundo plano, de acuerdo a lo que se ha investigado, gracias a lo que Adolfo Mier nos ha compartido. Sin embargo, Marcos Beltrán Ávila identifica que los verdaderos líderes de este movimiento eran precisamente los hermanos Rodríguez. Juan de Dios Rodríguez en realidad y su hermano Jacinto tenían propiedades en Oruro, propiedades mineras, se dedicaban a la minería, pero tenían esa rivalidad con los españoles porque ellos, al ser criollos, querían ocupar los puestos más importantes del cabildo. Entonces, al negarse esta situación, motivaron a los criollos y eso fue lo que ocasionó el levantamiento de febrero de 1781. Sebastián Pagador era empleado de Jacinto Rodríguez. Por eso es que Jacinto Rodríguez le ordena a Sebastián Pagador para que cuide incluso las cajas reales y es ahí donde muere el 13 de febrero de 1781. Por eso es que están los dos personajes acá. Y hay una calle en Oruro que lleva su nombre, la calle Rodríguez, que es en realidad en honor a los hermanos Rodríguez. Pero en esta misma línea está otro monumento a don Luis Mendizábal Santa Cruz. ¿Quién era Luis Mendizábal Santa Cruz? Era un famoso poeta de Oruro que era periodista del periódico La Patria, era realmente un personaje muy reconocido, se fue a la guerra y lamentablemente él vino con la psicosis de guerra. Él escribió uno de los hermosos versos que nos ha heredado a nosotros para conocer nuestra propia identidad. Yo no soy poeta, pero rápidamente me acuerdo lo que dice el verso, cuando dice: alta tierra de Oruro, eres la enamorada del gringo y del gitano. Tu cosmopolitismo tiene un vigor geográfico. En Oruro no se pregunta de dónde viene el hombre cuando trae en sus manos la crispación dichosa del trabajo. Eso escribió y compuso don Luis Mendizábal Santa Cruz. Lamentablemente él tomó la decisión de quitarse la vida y dejó un poema póstumo dedicado a su mejor amigo. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que significa, pero el poema ha sido publicado y lo hemos reproducido varias veces. Y en honor a Luis Mendizábal Santa Cruz, el teatro al aire libre lleva también su nombre. El avión también es un punto de encuentro muy conocido en la ciudad de Oruro. Se encuentra frente al Regimiento Camacho. ¿Sabía que esta unidad castrense antes se encontraba en lo que ahora es el Mercado Campero? El primero que tiene que ver con el frontis del Regimiento Camacho. El regimiento de artillería viene a ser tal vez de los más importantes que ha tenido, los más antiguos que ha tenido la historia de Bolivia, porque antiguamente el cuartel que estaba en Oruro se encontraba donde actualmente es el Mercado Campero y parte de lo que es la aduana. Ahí se encontraba la gran fortaleza que teníamos y en 1881 se funda el regimiento en honor al entonces coronel Eliodoro Camacho. De esa manera, para 1884 se termina de construir todo lo que es el frontis en el lugar más alejado de la ciudad, que era justamente porque no había ciudad en ese tiempo todavía. De ahí que el Regimiento Camacho ha sido protagonista de muchos hechos históricos. El primero, uno de los más relevantes, el comandante del Regimiento Camacho, Carlos Blanco Galindo, promovió la revolución contra el gobierno de Hernando Siles en 1930 y eso repercutió en la paz y lograron justamente que la Junta de Gobierno encabezada por Blanco Galindo se haga cargo de la presidencia del país. De aquí salió la artillería, la Guerra del Chaco, y una de las baterías más destacadas en la Guerra del Chaco era la batería Seleme, que justamente sale del Regimiento Camacho. Y aquí se concentraban todos los voluntarios que iban a ir a la Guerra del Chaco. Por eso es que esta zona tiene muchos nombres vinculados a la Guerra del Chaco,
como Capitán Ustares, Boquerón y otras calles más, kilómetro 7, etc. Entonces, por eso es que este lugar viene a ser uno de los lugares más históricos que tenemos. Respecto al avión, este avión es un modelo T-33 que utilizó la Fuerza Aérea Boliviana. Fue traído por la presidenta de la Mesa Redonda Panamericana en los años 80. Estuvo en diferentes lugares de la ciudad hasta que al final se decidió colocar en esta avenida. Esto simplemente representa una de las fuerzas, que aquí tenemos la artillería, en este otro caso tenemos la aviación, simplemente para ilustrar el tema vinculado al tema castrense. No tiene otro significado más. Estamos esperando más bien que el avión de Juan Mendoza lo podamos reproducir, pero en papel pampa, pero eso es parte de otra historia. Los chorizos de la ranchería son conocidos a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en un punto de encuentro en lo que concierne a la gastronomía de la capital del folclore. Pero muchos nos hemos preguntado, ¿por qué tiene ese nombre, la ranchería? ¿Por qué se llama ranchería? Porque en realidad estamos en la zona que era el barrio de los que trabajaban en la mina, que era conocido como el Rancho de Indios, por eso tiene ese nombre. Originalmente aquí habían dos iglesias. Aquí estaba la iglesia de San Miguel y donde ahora es el Hogar Peña estaba la iglesia de la Virgen de Copacabana. La iglesia de San Miguel se cayó y el patrono se la llevó justamente a lo que ahora es la iglesia de Copacabana. De ahí toma el nombre de San Miguel, la antigua iglesia. Hay una idea equivocada que aquí se fundó la ciudad de Oruro. Eso es completamente falso, porque en realidad este barrio es posterior a la fundación de Oruro. Por eso es que ya hace 30 años se estableció una mesa redonda para poder establecer dónde era el lugar original de la fundación de Oruro. Y no es aquí, fue en la plaza principal. Segundo elemento, cuando la plaza del Regocijo se cierra para poner los ornamentos principales, esta plaza se convierte en el escenario para las corridas de toros. Aquí se hacían las actividades de corridas de toros. Para 1914 se llevan los primeros árboles a la Plaza Castro de Padilla y se coloca al medio esta fuente de bronce, que es posterior a la fuente que fue colocada en 1907 en la plaza principal 10 de febrero. Esta fuente es interesante porque tiene un juego de querubines y es una fuente de bronce muy antigua, ya tiene más de 100 años, y representa en realidad ese proceso de desarrollo económico que ha tenido la ciudad de Oruro. ¿Por qué se la trae acá? Estaba en la Plaza Castro de Padilla, pero para 1925 la colonia sirio-palestina decide construir un kiosco. ¿Y dónde iban a llevar la fuente? Se la trajeron acá para 1925. Esa es la historia de esta plaza y esta es un poco la relación que tenemos. Hay muchas leyendas acá. En esta cuadra había una leyenda por ejemplo, de la aparición siniestra que contaba justamente el señor Modesto Veneros. Contaba la historia de que cuando estaba yendo a hacer una visita, un velorio, se encontró con que había una tienda, fue a comprar cigarros y se le apareció un ente medio extraño. Entonces esas son leyendas que nos traen en realidad a colación por la historia que tiene este barrio y esta zona, que es justamente la Plaza de San Miguel de la Ranchería. Sin embargo, también, de acuerdo a los registros, esta plaza también se llama o se conoce legalmente como la Plaza Pantaleón Dalense, que es el nombre en realidad con que ha sido establecido esta plaza. Y obviamente el mercado, que originalmente ocupaba gran parte de la plaza, pero ahora está en la parte posterior de las aceras y donde se ha convertido en un lugar tradicional para comer los famosos chorizos que nosotros podemos degustar. Seguramente usted reconoce este lugar romántico para muchos. El Parque Avaroa tiene ese nombre en honor a Eduardo Avaroa Hidalgo, quien se convierte en un símbolo de resistencia ante la invasión chilena a Calama en la Guerra del Pacífico. Parque Los Enamorados también dicen, ¿no? En realidad es en honor a don Eduardo Avaroa, que está ahí arriba. Se coloca este nombre originalmente en el parque que se llamaba Calama.
después toma el nombre de Parque Avaroa. Y aquí se hace una evocación con este mural. Este mural es altamente histórico por lo que vamos a mostrar. A la izquierda tenemos a Genoveva Ríos, la adolescente que ocultó la bandera en la invasión del 14 de febrero de 1879. No, algunos decían que incluso este personaje no existió, pero sí efectivamente existió, porque ella después en 1900 entregó la bandera a la Sociedad Geográfica Histórica de Sucre. La bandera está en exposición en la Casa de la Libertad y es ella la que ha sobrevivido en realidad llevándose la bandera en sus ropas para que no fuera ultrajada por los chilenos que ya habían entrado a Antofagasta el 14 de febrero. Al lado está Juancito Pinto, pero en realidad personalmente yo no estoy seguro que sea el nombre del niño que tenía 12 años, que sí existió y era del batallón o del regimiento Colorados o el regimiento Alianza. Al lado está Eduardo Avaroa y aquí al medio hay un personaje muy importante para nosotros y que tiene que ver con la historia de Oruro. Estamos hablando de Pascual Mariano Mamani. Este era recluta, el corneta del regimiento del batallón dalense de Oruro que se conforma para la Guerra del Pacífico. Por supuesto tenía otro uniforme, todos piensan que el uniforme de los colorados era para todo el ejército. Habían uniformes rojos, amarillos, verdes, cafés, azules, y recientemente este año hemos encontrado cuál era el uniforme verdadero del batallón dalense. La chaqueta era azul con vivos verdes y el pantalón era blanco con el kepí blanco. Este batallón en realidad estaba dirigido por el coronel Donato Vázquez, que dirige a todo el batallón y se desplaza al sur del departamento de Tarapacá. Está desde el mes de abril hasta el 19 de noviembre, que es la batalla de San Francisco. ¿Qué es lo que sucede en esa batalla? Se convoca a todos a las primeras escuadras de cada batallón, entre la primera escuadra del batallón dalense, y suben el cerro de San Francisco donde se encontraba el ejército chileno. Logran sobrepasar un poco las defensas de los chilenos y lo vemos a Pascual Mariano Mamani con la pierna fracturada, se sube y se monta un cañón chileno para tocar la llamada y que los demás aliados peruanos y bolivianos puedan subir el cerro. Lamentablemente ya era casi de noche y la mayoría de los soldados bota sus armas y se retira. Lamentablemente Pascual Mariano Mamani muere en el cerro de San Francisco y sus restos están todavía en el cerro allá. El año pasado tenía oportunidad de ir al cerro de San Francisco y realmente he podido comprobar que la ascensión es completamente dificultosa y muy difícil. Esa es la historia de este mural y aquí a la derecha vamos a ver un poco al lado de la imagen de Pascual Mariano Mamani, vamos a ver el desembarco de Pisagua, donde las tropas chilenas están desembarcando en Pisagua y ahí vamos a ver a los efectivos del batallón Victoria y el Independencia evitando que los soldados chilenos puedan desembarcar en el 2 de noviembre de 1879. Este mural realmente es muy interesante, muy histórico, que está vinculado precisamente con el busto de Eduardo Avaroa. Este es uno de los parques más lindos que tenemos en la ciudad y vale la pena, la verdad, hacer esta visita. Al fondo tenemos el puente que evoca el puente del Topáter donde murió inmolado Eduardo Avaroa. El Faro de Conchupata es uno de los espacios más conocidos de Oruro a nivel nacional. En este monumento se izó por primera vez la bandera nacional actual de Bolivia. Mauricio Cazorla nos da a conocer dos puntos muy importantes. El primero, del por qué se indica que es un monumento, y segundo, por qué se lo llama Faro del Conchupata. Aquí comienza el tumulto del 10 de febrero de 1781. Los españoles estaban en la plaza y aquí las mujeres de mestizos y los criollos empezaron a tocar los pututos como si los indígenas estuvieran llegando para tomar rabilla. No fue así, sino que fueron las mujeres mestizas y criollas las que empezaron a dar la voz de alarma para bajar a la plaza, ¿no? Y ahí es donde los españoles se asustan, se van a la casa que tenían en la plaza del Regocijo y ahí comienza toda la matanza de españoles y negros
que sucede la noche del 10 de febrero de 1781. Cuando pasan los años, en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, en marzo de 1848, José María Linares estaba impulsando un movimiento para derrocarlo a Manuel Isidoro Belzu. Entonces, 3 ciudades tienen este movimiento: La Paz, Cochabamba y Oruro. Entonces, las 3 ciudades apoyan el movimiento de Belzu y Linares tiene que refugiarse en una de las cuevas del Cerro Piedegallo. No fue su intento de golpe que al final no le resultó. Y en gratitud es que Manuel Isidoro Belzu manda construir 3 monumentos, tanto en La Paz, en Cochabamba y en Oruro. En La Paz es lo que se conoce como el famoso Faro Murillo. El otro es el monumento que estaba antiguamente en la colina de San Sebastián, en la Coronilla, pero se lo ha movido más hacia el otro lado. Y el único que sobrevive con esa misma característica es precisamente la columna del Conchupata. Van a fijarse que en la parte inferior hay una placa de bronce que se conserva en realidad hasta el día de hoy, y esa placa tiene el título que le da Belzu a Oruro. El título que le da en realidad es el título de Primer Pueblo Salvador de Instituciones, que es el segundo título que Oruro tiene por haber apoyado en realidad el movimiento de Belzu contra el levantamiento que hubo en ese tiempo. Ya para 1851, Belzu convoca un congreso aquí en Oruro, una asamblea constituyente. Vienen diputados, senadores, ministros, cuerpo diplomático, inclusive que no eran muchos, y se reúnen en lo que actualmente es la gobernación y aprueban la Constitución de 1851. Y el 31 de octubre de ese año aprueban la Constitución donde señalan cuál era la bandera del país. Y la bandera que a partir de ese año se convierte en oficial es la bandera rojo, amarillo y verde. Para el 7 de noviembre, en realidad convoca todo el ejército acá, a todos los vecinos de Oruro, toda la gente que vinieron de todas partes, y el 7 de noviembre de 1851 se iza por primera vez la enseña nacional en este monumento, que es justamente la columna del Conchupata. ¿Por qué se conoce como faro? Porque en realidad, como no había luz eléctrica, en la parte de arriba había una especie es como una especie de chimenea, antes que tenga esa estructura de vidrio que tenemos ahora. Servía para que en las noches, como no había luz, se podía colocar, ¿cómo se llama esto?, combustible natural para guiar a los viajeros que venían de Jatita, venían de Crucero Copacabana, de San Juan Pampa o venían de Sorasora, porque como no tenían luz cómo guiarse, este era el único lugar que permitía guiar a los viajeros. De ahí que de manera popular se nombró a este lugar como el Faro de Conchupata, cuando en realidad es un monumento conmemorativo al levantamiento o a la defensa que hicieron justamente los orureños en 1848. El Santuario de la Virgen del Socavón es el lugar más famoso y visitado. Frente al santuario se extiende la Plaza del Folclor. Detrás de la iglesia se yergue una montaña de nombre Piedegallo. Tiene ese nombre porque se comenta que las galerías que estaban adentro asemejaban en realidad a lo que era una pata de gallo, ¿no? Entonces, por eso es que lleva un poco ese nombre. Sin embargo, se entiende que a finales del siglo XIX el cura Francisco Medrano encuentra las vetas de plata y de esa manera es que el 30 de septiembre de 1865 aproximadamente, que es el día de San Miguel, en honor a este patrono es que el lugar se conoce como el asiento de minas de San Miguel de Ururu, que es el nombre antes de la fundación de Oruro de 1606. Al fondo tenemos el santuario, el lugar donde se erige en realidad el lugar tan interesante que tenemos para el tema del carnaval, dedicado a la Virgen de la Candelaria y ahora a la Virgen del Socavón. En honor a ella es que se realiza toda la festividad tan importante. Y en la parte superior de la puerta hay un verso anónimo muy interesante. Y este verso, para todos los que bailamos en realidad, resume nuestro proceso devocional. Este verso dice: tú que gimes en el crimen, tú te puedes aún salvar. Ven a los pies de la Virgen, tus pecados a llorar.
Por eso es que la puerta del santuario está orientada al este, porque los primeros rayos de sol de la mañana son importantes. De ahí viene el saludo al alba o la albada, que era justamente el momento culminante en el cual dejaba de ser de noche y comienza a ser de día. Y hacia el este se saluda a la última estrella de la mañana. Por eso en la parte superior del templo está la estrella que refleja justamente la estrella de la mañana. Vamos a ver al fondo, en realidad la copia en una placa de bronce, que es la copia de la proclama de la obra maestra que fue lo que declaró la UNESCO a Oruro, la proclamación del Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, que casualmente el 18 de mayo, o sea, pasado mañana, vamos a recordar otro aniversario más de esa proclama. Y justamente es aquello que está allá, donde tiene la copia del documento original que se trajo en realidad desde la convención para Oruro, que es de las primeras expresiones culturales que ha sido declarado como obra maestra. Hasta el año 2003 se podían declarar otras obras maestras, pero desde el 2003 para adelante ahora solamente son incorporadas a una lista representativa de patrimonio inmaterial. Ya no va a volver a declarar la UNESCO como obra maestra, por eso tenemos que sentirnos orgullosos. Y este monumento que tenemos a la izquierda y a la derecha de ustedes es el monumento al minero que fue colocado en 1962. Tiene el minero ostentando un arma y con las cadenas rotas, que justamente significa la liberación de la opresión, la liberación del trabajo tan sacrificado que tenían hasta el momento de la nacionalización de las minas. En la parte de abajo tenemos a la Palliri y a los trabajadores del interior mina, y al fondo tenemos precisamente al Tío. Este lugar es conocido por la avenida San Ginés Vincenti, que es en honor a los que han compuesto la letra y la música del himno a Bolivia, que fue estrenado en realidad en el gobierno de José Vallivian. Sin embargo, este espacio fue donado por la compañía minera que puedan desfilar acá los veteranos, los beneméritos de la Guerra del Chaco, porque no tenían un lugar donde realizar sus actos de homenaje cada 14 de febrero. Por eso es que donan este espacio, creo que para 1943, pocos años después de la Guerra del Chaco. Sin embargo, a medida que han ido ya dejando este mundo los beneméritos, este lugar se ha convertido en el lugar más vinculado al tema del carnaval. Pero hay un monumento que está al medio. El monumento es al soldado desconocido y tiene 3 placas. La placa del Sud, que es la placa de los héroes de la Guerra del Chaco. La placa del Frente, que es una placa en honor a los que han combatido en la Guerra del Pacífico. Y la placa del Norte a los que han combatido en la campaña del Acre, porque Oruro ha contribuido con sus hijos para estas 3 campañas. Y cada 14 de junio de cada año se izaba la bandera en este monumento, el monumento al soldado desconocido. Lamentablemente el soldado desconocido también ha terminado siendo completamente desconocido, porque ahora se vincula más con el carnaval y no con las actividades cívicas, ¿no? Creo que es necesario hacer una evaluación de este espacio para poder dar el lugar privilegiado a este lugar que es altamente histórico. Y en el interior tenemos una capilla en la planta baja y tenemos 4 niveles de museo. La primera muestra la evolución de lo que fue la imagen de la Virgen del Socavón y el santuario. La segunda que tiene que ver con la evolución del carnaval. Y arriba tenemos exposiciones de caretas, de máscaras. Y en el último nivel tenemos una representación pictórica de lo que son justamente el entorno de lo que adecuadamente don Carlos Condarco Santillán califica este lugar como la Serranía Sagrada de los Urus. Es un monumento muy importante porque es el más alto de Sudamérica, más grande que el Cristo de Corcovado de Brasil, más grande que el Cristo de la Concordia de Cochabamba, por eso se considera el más alto en realidad de esta parte del continente, 45 metros, corrijo, 45 metros. Fue inaugurado el año 2013 y
A partir de eso también se ha generado también como un atractivo turístico. De aquí podemos apreciar todo el crecimiento de la ciudad. Tenemos la ciudad hacia el norte, hacia lo que llega más allá del Cerro San Pedro, hacia el sur lo que es justamente Villa Challacollo, y al este todo lo que ha crecido el distrito 3 y 4, que realmente nos ayuda a entender cuál ha sido la magnitud de crecimiento de nuestra ciudad. No vemos ahora, pero tenemos los cerros del fondo, los cerros que en realidad le han dado también vida a nuestra ciudad en la época minera. Tenemos el Cerro de San Felipe, el Cerro de San Cristóbal, este cerro, el Luricancho, el Santa Bárbara, el Cerro de la Tetilla, el Cerro del Pie de Gallo, Rubiales, Todos Santos, la Colorada, la Flamenca, el Cerro de Itus, el Cerro de San Pedro, Huancarani, que son los cerros que rodean a nuestra ciudad. Es importante saber también cuáles son los nombres de los cerros, porque finalmente son nuestros guardianes naturales. Fue una noche productiva con relación a conocimiento, historia y cultura. Fascinante encontrar a Oruro cubierto con un manto estrellado, ya que estamos en lo más alto de la tierra de los Urus y del mundo.